Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos, yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Reaccionando a Cantantes. En esta ocasión vamos a reaccionar porque ya lo tenemos descubierto en el canal a nuestro gran Tintán con la canción Bonita, una canción bolero, por lo que pone aquí, ¿de acuerdo? Por problemas de copyright tengo que ir parando poquito a poco el vídeo porque si no lo bloquean. Todo tiene copyright, a no ser que sea por reclamación de derechos de autor, es por reclamación de imagen, ¿vale? Todo tiene copyright. Entonces, para sortear un poquito esos baches, tengo que ir parando el vídeo. Recordaros que si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, la campanita, le dais a todas las notificaciones, el botón de unirme lo tenéis también ahí al ladico. Si queréis uniros al canal para colaborar con el canal mensualmente, estupendo. Y si no, abajo tenéis en la cajita de descripción todas mis redes sociales, donde os podéis poner en contacto conmigo, donde colaborar a través de PayPal, cómo colaborar a través de PayPal, las diferentes listas de reproducción que hay en el canal, mis covers, canciones inéditas y demás, descubriendo cantantes mexicanos, argentinos, de todo el mundo, en fin, ahí tenéis toda la información, el vídeo original, todo lo tenéis ahí abajo, ¿vale? Desplegando, abajo donde pone más información, desplegas y ahí te sale todo. Vamos a empezar con Tintán y su canción Bonita, canción bolero, a ver con qué nos sorprende, porque la última vez me pareció exquisita la reacción, descubrimiento. Bonita como aquellos juguetes. Yo creo que Tintán era también un actor muy completo, porque aparte de cantar, aparte de tener discos en el mercado, si no me equivoco, ¿no? Por la información que me habéis dado vosotros, cuidado, ¿vale? Tenía discos en el mercado, ¿de acuerdo? Era un actor que tenía todo. O sea, tenía todo. Tintán, sé que era también familia de otros actores muy conocidos, como el actor era hermano del que salía en El Chavo del Ocho, había otro también, en fin, o sea que es una familia de artistas totalmente. De hecho, también tiene que ver algo con Cristian Castro, también me lo dejasteis en comentarios. Lo que pasa es que, claro, tantos comentarios, pues no retengo, ¿vale? No retengo porque son muchos comentarios con mucha información. Entonces no retengo, ¿vale? No retengo. Era una familia muy, muy, muy artística, ¿vale? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. Tiene mucha delicadeza al cantar, es muy, muy delicadito al cantar. Es lo mismo como que vimos en la otra reacción, ¿de acuerdo? Es Tintán, ¿vale? Es Tintán. Tintán es así, o sea, ahora viendo los dos vídeos, ¿vale? Los dos vídeos, sabéis que yo descubro con vosotros los vídeos porque yo no tenía ni idea de que existía Tintán ni nada, porque aquí en España no se estila, no se estila Tintán, ¿vale? No se estilaba ni se estila. Y yo, pues hay muchos cantantes, muchos artistas y demás que los conozco a razón y a raíz de vosotros. Yo no tengo ni idea de ellos. Entonces, comparándolos con este vídeo, con el anterior que hice de él, de Tintán, tiene la misma tesitura de voz, canta muy, 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 también muy agudo. Es una persona muy que también interpreta, evidentemente, porque imagino que esto tiene que ser alguna escena de alguna película. Entonces está también interpretando, ¿no? Interactuando con las mujeres también. Bonita Qué bonito. Bonita. Qué vibrato más bonito. como el beso robado. Como el beso robado. Tiene unas dinámicas muy bonitas, juega con muchas dinámicas muy bonitas, ¿vale? O sea, no tiene que ver nada la voz con las dinámicas, ¿vale? Eso también tenerlo claro. Las dinámicas son una cosa, la voz es otra, ¿de acuerdo? Nada que ver. Como el llanto llorado por un hondo placer.
Tiene que ser de una película, evidentemente, pero no sé de qué película se trata, ¿vale? No sé de qué película se trata. No creo que sea de la misma película que reaccioné la otra vez, ¿no? Creo que no. No recuerdo ahora, fíjate que es que no sé, unas semanas que reaccioné a la otra y no me acuerdo cómo se llama no sé cómo se llama el título de la otra canción, por el amor de Dios, estoy. Pero yo creo que no es la misma película, intuyo, ¿vale? Corregirme si me equivoco. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Yo me acuerdo que en algún vídeo que he visto de Tintán después de haberlo descubierto por vosotros, ¿vale? Él, fíjate que no era una gran belleza, ¿vale? No era un bellezón, ¿vale? No era un hombre que sea como Pedro Infante, por ejemplo, que para mí Pedro Infante, yo estoy enamorada de Pedro Infante, igual como de Abel Pintos, vamos, no era un bellezón, pues él siempre fardaba, entre comillas, de las mujeres a las que ha besado, a las que había besado, que eran una cantidad muy grande de mujeres a las que ha besado, ¿no? Entonces yo imagino que esto también se referiría a las películas que ha hecho, claro, porque las películas también se tenían que besar. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Era todo un galán y ya está. O sea, en las reacciones que tenemos, que con esta es la segunda, ¿de acuerdo? En el canal, demuestra eso, ¿no? Que es todo un actorazo, es todo un galán. O sea, es que es él, es Tintán, tal cual. Bonita, haz pedazos tu espejo. ¿Qué le dice? Bonita, haz pedazos tu espejo. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? No sé. No sé. Y luego luego me estáis diciendo, tienes que ver la película para saber el sentido de las canciones. Claro, pero si veo la película ya no es una reacción, ya no es un descubrimiento, ya no es. Entonces no puedo ver la película antes que la canción. Para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La ha hecho la cobra. La ha hecho la cobra, la ha hecho la cobra. Tiene una voz muy bonita, tiene una voz muy bonita. Aquí a mitad del vídeo, ¿vale? Quiero comentaros una cosa que suscitó un poco de controversia, ¿vale? Que no entiendo por qué, porque cada uno era diferente. Eh, las comparaciones con Tintán, con Cantinflas y demás. Bueno, pues que sepáis que cada uno era bueno en lo que hacía y cada uno era totalmente diferente. No hay ninguna comparación, no hay nada. Los dos eran cantantes porque eran cantantes. De hecho, si queréis ver a Cantinflas cantar, buscar en el canal que hay un pequeño trocito de unas coplas que hice, ¿no? Con otro actor. Al menos no desafina, al menos no se va de tono, al menos no utiliza ningún autotune como los que hay ahora. En fin, prefiero 45.000 veces a Cantinflas y a Tintán que a los reggaetoneros de hoy en día. Los prefiero. Entonces, sí, Tintán pues era como que un cantante un poco más reconocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cantinflas era cantante también, porque hacía sus pinitos en las películas también cantando. O sea, y ya está. O sea, ¿Tintán era cantante profesional? Sí. ¿Cantinflas era cantante? Sí. ¿Los dos eran actores cómicos? Sí. ¿Los dos tenían su lugar en la industria del cine? Sí. ¿Los dos tenían su público? Sí. ¿Los dos tenían su manera de trabajar diferente totalmente? Sí. Entonces, nada más que añadir. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti.
Tiene lo que es una dulzura cantando que es impresionante. Tiene mucha dulzura y es como que muy, ¿cómo le llamaría yo? Aparte de dulzura, ¿vale? Es como que muy interpretativo, evidentemente, porque es actor, ¿vale? Pero tiene un gusto exquisito a la hora de cantar. Eso le llamaría yo. Es un gusto exquisito lo que tiene a la hora de cantar. Es gusto lo que tiene cantando, tal cual. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Es eso. Es una voz muy, muy, muy de pecho, ¿vale? Una voz de pecho. Sí que es cierto que estas escenas eran grabadas con un micrófono de ambiente. Tenías que tener una potencia también excepcional en la voz para poderlas grabar en una toma, ¿de acuerdo? No había micrófonos de solapa, no había micrófonos ¿vale? Eran micrófonos de ambiente que estaban colgados arriba del actor y ya está, ¿no? Pero como la mayoría de las películas de hoy en día, ¿no? Que están colgados los micrófonos de ambiente. Pero claro, en, la- en las películas de hoy en día, a no ser que sea un musical, em, que también está grabado por otra parte, las películas de antes estaban grabadas con un micrófono de ambiente, todas. Todas grabadas con un micrófono de ambiente, sin ningún efecto en la voz. Nada. Y imaginaos cuando cantaban. Brutal. Bonita, haz pedazos tu espejo Qué bonitos esos vibratos, muy bonitos. Muy cometidos esos vibratos, como que muy acertados donde están. para ver si así dejo Una voz de pecho para ver si hay una voz de pecho. de sufrir tu altivez. O sea, con toda la escena romántica que se ha formado él mismo, viene el momento de besarla y no la besa. ¡Ujuya! Estupendo, muy bien, Tintán, muy bien. Esta escena romántica que has hecho para poderla besar, no la has besado al final. Muy bien. Pues qué deciros de Tintán, ya lo he dicho todo. O sea, yo creo que fue un actor en su tiempo como Cantinflas y la verdad es que, bueno, Cantinflas estuvo ahí, Tintán estuvo allá, o sea, cada uno en su sitio, bien colocados y ya está. No hay comparaciones ninguna porque son incomparables, porque cada uno tenía su manera de trabajar y sus cosas, ¿no? Sus dinámicas a la hora de cantar, a la hora de actuar, a la hora de interpretar, a la hora de hablar incluso. O sea, cada uno tenía su cosa y ya está. Pues hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción. Mirar un poquito atrás, tenéis casi 300 reacciones hechas y seguramente habrá algún cantante que no conoceréis, como yo, que he descubierto un huevo de canciones y un huevo de, de artistas en el canal que no tenía ni idea. Que sea cantante no quiere decir que me conozca a todos los artistas del universo. O sea, soy cantante de orquesta de Zaragoza, ¿vale? Y ya está. Así que lo dicho, un besazo muy grande desde España. Ahora, eso sí, os digo una cosa, más de 25 años cantando. No digo más. No, hombre, es coña. Que me conocen en mi casa y en los pueblos de alrededor de Zaragoza, pero bueno. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. ¡Mua! Os quiero, gracias por estar ahí siempre de la mano conmigo. Gracias.